gran experimento del tiempo para seguir haciendo escuelas. Estuvo un tiempo suspendida, volvió, pero fue la primera escuela del tiempo. Y bueno, estuve ahí y de ahí pues seleccionaban algunos de los estudiantes que habían traído. Yo venía a la Universidad Bolivariana de Medellín y así fue como me quedé. Entonces la primera, en ese momento había una vacante en Cali y dije yo, pues bueno. Me voy para Cali, de Me voy reportera. de Bogotá para Cali, exactamente. Marisol, ¿y usted pensaba que iba a salir del tiempo? Mire, Vanessa, yo creo que las empresas de comunicación están sufriendo crisis desde hace rato. Se están transformando claramente la crisis del impreso, la transformación a lo digital, pues ha obligado a las empresas a renovarse, ha obligado a las empresas a contratar, digamos, gente a veces más técnica que periodista. Pero la pregunta puntual, yo esperaba salir, yo pienso que todo tiene un final en la vida. Lo que yo creo que no esperaba era el momento, ¿sí? El momento fue muy intempestivo, fue inesperado, fue sorpresivo. Entonces, claro, fue la sorpresa, ¿no? Creo que todos sabemos que algún día nos vamos a ir de todos los lugares. Sí. Nadie sí, no, y tiene que un lugar además, fijo. pues es que de eso se trata la Exacto, vida laboral. Exacto, y mucho más. Tú estás en una empresa, pero tal vez algún día dejas de estar, ¿no? Que es como... Exactamente. Nosotros, pues en las empresas, usted sabe, Vanessa, vamos a servir, vamos a hacer, a servirle, el periodismo, a servirle a la gente muchísimo, a servirle a las empresas, a hacer lo que soñamos, lo que nos gusta. Lo que yo creo que no esperaba era que fuera en este momento. Fue realmente sorpresivo para mí, Vanessa. ¿Usted tiene un hijo de cuántos años? Tengo una hija de 29 años que es publicista. Y si su hija hace 10 años le hubiera dicho que quería estudiar periodismo, ¿usted qué le hubiera dicho? Pues fíjese, Vanessa, que ella... Bueno, es que ahí tenemos, las periodistas, un problema a veces con los hijos, ¿no? Porque los hijos, yo pienso que mi hija en particular nunca pensó estudiar periodismo, nunca. Claro, porque como no lo ven a uno. No, porque como no me veía, entonces a ella le causaba un problema un choque muy fuerte no verme casi, ¿sí? Eran momentos en el que en el periódico El Tiempo se trabajaba hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, desde muy temprano. Entonces yo creo que por ese pequeño detalle, así como mi mamá nunca está, ¿sí? Entonces dijo, no, yo periodista no quiero ser, y se inclinó por la publicidad. Que bueno, son carreras muy afines, pero bueno, es una niña creativa, entonces... ¿Ya la ve? Sí, y se inclinó por la publicidad. Me parece muy bien que no haya estudiado periodismo, Vanessa, porque creo que los periodistas, antes de ser periodistas, tenemos que ser otra cosa, ¿sí? Yo creo que este oficio se aprende muy fácil, ¿sí? Pero uno tiene que llenarse de contenido antes de ser periodista, y me parece que eso es lo que yo recomendaría a los jóvenes hoy, antes de estudiar periodismo, estudiar otra cosa y luego pues sí, hacer una especialización tal vez para entrenarse en las técnicas informativas, pero me parece más importante hacer otra cosa y luego pues dedicarse al periodismo si uno quiere. Y así estudia en otra cosa, uno siendo periodista todo el tiempo se está llenando de contenidos, la cabeza a mil, como una esponja absorbiendo, porque si no... Pues es que somos expertos en ideas generales a veces. En ideas generales. Lo bonito del periodismo, nos Vanessa, toca aprender de todo rapidísimo. Exacto, aprender todos los días, y lo bonito del periodismo es que todos los días está sobre algo nuevo, porque la vida es así, ¿cierto? Pura coyuntura, cada día un hecho nuevo, y pues... Y en Colombia fundamentalmente hoy está haciendo una noticia, pero mañana esa noticia es borrada por otra, en fin, pues uno se aprende a hacer periodismo ejerciendo este oficio, un oficio muy bonito, un oficio que yo amo. Yo sí toda la vida soñé ser periodista desde niña. ¿Sí? Sí, yo sí desde niña. ¿De prensa escrita o de qué? Prensa escrita desde niña, me gustaba mucho escribir, Vanessa, entonces yo desde niña decía, ¿no? Yo quiero escribir, yo me acuerdo que a mí me preguntaban de niña, ¿usted qué quiere escribir? ¿Pero qué? ¿Ser periodista o ser escritora? Yo no sabía si quería ser escritora periodista, yo lo único que sabía era que quería escribir, me encanta escribir. ¿Tiene libros? Tengo libros. Y propia. Sí, tengo libros, me gusta escribir, me encanta recoger información y luego sentarme con todo ese montón de información en la cabeza, darle un orden. Marisol, en esta época en la que el periodismo está en una revolución digital, en una transformación, ¿qué añora de esos años en los que usted arrancó en el periodismo y donde no había redes sociales, no había internet? Mire, lo más bonito del periodismo en esa época era que uno era el único puente, el único vehículo, sí, uno era la única posibilidad que tenía la gente. Voy a hablar específicamente de las zonas de conflicto donde yo viajé muchísimo, la única posibilidad que tenía la gente para que los demás supieran lo que les estaba pasando era hablar con un periodista como uno. Pero todavía. Menos, Vanessa. Menos porque, pues sí. El celular casi. Santrich viene y se sienta acá o le mandan a uno cosas por el celular, pero la experiencia de estar en el sitio.
y de hablar con la gente mirándola a los ojos en la mitad de una zona de conflicto, yo creo que eso era una época, exacto, en la que la gente tenía mucha necesidad de que la oyeran para que uno saliera a contar lo que estaba pasando. Yo me acuerdo de mi viaje a Saurabá, que uno llegaba y los campesinos estaban ansiosos por hablar, por contar, por desahogarse, porque era una guerra muy dura en ese momento. Entonces, yo creo que lo más bonito era saber que a través tuyo la gente, los demás en Colombia se iban a enterar de lo que estaba sucediendo o en Urabá o en el Caguán o en el Caribe, no sé, en la zona más apartada del país. Usted estuvo viviendo en Cuba prácticamente, ¿no? En Cuba. Bueno, Cuba sí, el proceso de paz con las FARC pues me tocó cubrirlo completo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba? Bueno, en Cuba, yo a Cuba no es que iba mucho, Vanessa, porque yo entendí desde muy temprano del proceso de paz que no valía la pena estar en Cuba. Primero porque Cuba tiene grandes problemas de comunicación, usted sabe, entonces estar allá a veces era estar más aislado que estar en Colombia. Entonces, bueno, ir a Cuba de vez en cuando para sentir un poco en qué andaba la mesa, pero aparte de eso tener mucho el contacto con la gente que estaba negociando. Creo que esa fue, digamos, como la gran posibilidad que yo tuve para explicar un proceso tan complejo, tan mal querido, ¿sí? Y un proceso tan criticado por un sector del país. ¿Cuál es la razón o la explicación que usted hoy en día, así como en la tranquilidad ya fuera de este corre-corre de la vida cotidiana periodística, le da a eso, a que un proceso de paz termine siendo tan polarizante? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que todo el mundo quiere la paz. Yo creo que todo el mundo quería una Colombia sin FARC. Yo no tengo duda de eso. Yo creo que la gran polarización del proceso de paz pues tuvo un nombre, y Álvaro Uribe Vélez, que es un gran opositor, ¿sí? Él como opositor puede hacerle la vida imposible a cualquiera, y yo creo que ese fue el gran problema del proceso de paz. Y luego obviamente con toda esa campaña de decir que de lo que no era el proceso de paz, pues se pierde el plebiscito, y yo creo que el plebiscito, Vanessa, dejó herido de muerte ese proceso de paz, porque lo deslegitimó desgraciadamente. ¿Se equivocó Juan Manuel Santos con ese plebiscito? Yo no lo habría llevado a un plebiscito. Yo creo que incluso yo creo que Juan Manuel Santos en algún momento dijo que no lo debió haber hecho. Ahora, él se comprometió desde un comienzo a decir lo que se negocie se va a poner a consideración de los colombianos. Sí, que no era necesario, porque no la era Constitución necesario, tenía Vanessa. todo el derecho como presidente a buscar la paz. Nosotros tuvimos procesos de paz con el M19, con el EPL, con la Corriente de Renovación Socialista, con el Quintín Lamy, y nunca se puso con los paramilitares, Vanessa, y eso nunca se llevó a un plebiscito. Creo que no era necesario, pero se cumplió la palabra, y bueno, y tras una mala campaña, pues la paz tuvo una herida de muerte. ¿Cómo fue ese día, usted, el día del plebiscito, cómo lo vivió como periodista? Pues bueno, ese día fue... Eso fue un domingo. Mire, pero ¿sabe qué, Vanessa? Más que yo, era la gente de la redacción. Yo no sé, la gente de la redacción y la gente joven. Es impresionante cómo la gente joven lloraba en el tiempo. Yo sí quedé muy impactada. Nadie se lo podía creer, ¿sí? Porque creo que en el mismo gobierno no se lo creían. Nadie se lo podía creer. Yo recuerdo que los periodistas jóvenes del tiempo lloraban. Yo quedé pasmada, porque al final de cuentas veníamos el lunes anterior de estar en Cartagena en un acto súper emotivo, claro, en el la que firma con Timochenko, exactamente, en el que el himno nacional sonando, que era una cosa impresionante, y había como en ese instante la tranquilidad, la esperanza de que era un país distinto. Sí, ese día a las 4 de la tarde en Cartagena, con ese cielo, es que yo me acuerdo perfecto también, sí, como tan bonito. Y Timochenko pidió perdón, y estábamos hablando de pasar la página y que Colombia iba a ser distinta, y luego el golpe muy fuerte del domingo siguiente, pues yo creo que queda uno muy sorprendido, porque uno dice, ¿a quién se le ocurre decirle no a más FARA, a más guerra? Fue muy desconcertante, pero bueno, yo pienso que ya estamos digamos, explicando el proceso de paz. Creo que ya pues es otro momento de Colombia, y Colombia tiene que pensar que la paz es desarrollo. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos que tener todos. Y esa esperanza, ¿cómo no perderla con episodios como el de Jesús Santrich, que hoy no sabemos si mañana va a reaparecer y va a cumplir la cita en la Corte Suprema? Mire, yo creo que lo que uno tiene que pensar es que la paz no son personas, ¿sí? La paz es más que Santrich, ¿sí? Santrich se volvió, digamos, que el polémico del proceso de paz. Creo que él hoy es un hombre que se puede considerar un hombre que traicionó la paz, que traicionó al partido político. Si él no aparece mañana en la Corte Suprema,
pues lo que tiene que hacer es funcionar la justicia, porque desgraciadamente él vio que la justicia con él funcionó, actuó la Corte Suprema, actuó la Jurisdicción Especial para la Paz, y sin embargo él decide irse, pero no hay que personalizar la paz es más que Jesús Santrich. Yo creo que la gente tiene que ver eso de esa manera. Sí, mañana, dice Marisol, pues porque mañana es el día en el cual supuestamente tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia en medio de todo este proceso judicial. Y las posibilidades de que Santrich se presente mañana, Carlina, ¿qué le dicen sus fuentes? No, es nulo, o sea, el paradero a esta hora es que no se sabe, posiblemente hubo esa cumbre que tuvo con Iván Márquez y el temor es que se estén rearmando, que haya una nueva fusión entre las disidencias de las FARC, el ELN, más grupos residuales. Con Santrich y con Márquez ahí metido, pero también hay una versión de que Santrich se fue a convencer a Márquez de que regrese al proceso, ¿no? Sí, 2 días antes él no temía por la diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Lo que hablan es que él estaba confiado en asistir y que su preocupación más grande era el regreso de Iván Márquez al proceso de paz. Así es, él dijo, yo voy a hacer lo que pueda para volver a traer a Márquez. Bueno, no sabemos, yo por eso, digamos, hay que darle hasta mañana. Si mañana no aparece, pues bueno, debemos considerar que traicionó el proceso de paz, traicionó al partido FARC y traicionó al país. Marisol, ¿nos equivocamos en algún momento los periodistas que cubrimos con tanta pasión y tanto, pues, tanta esperanza el proceso de paz? Un poco a veces nos dicen, no, es que ustedes se desligaron de la gente, mire lo que pasó con el Brexit, mire lo que pasó con Trump. Nadie creía que Donald Trump fuera a ganar. Lo que pasó con la paz era verosímil pensar que el plebiscito por el no podría ganar. ¿En algo fallamos ahí los periodistas? Pues yo creo que uno desde donde está Vanessa, usted sabe, pues uno hace lo que realmente cree que debe hacer, que es explicar. Yo creo que a la hora de reproducir titulares, yo creo que eso es una cosa que yo siempre cuestioné mucho, ¿sí? Cuando los críticos del proceso de paz y de todo lo que se negoció con las FARC decían esto, un ejemplo muy concreto, Vanessa, cuando uno dice esto es un proceso para la impunidad, cuando uno titula así, la gente se queda con el título. Yo creo que en ese tipo de cosas sí nos equivocamos los periodistas, Vanessa. En haberle dado tanta voz a la oposición, pero finalmente era la mitad del país. Sí, ¿no? y aunque la cifra, digamos, en el impreso la gente ve la cifra, la frase comillada, pero la gente no se queda en los títulos, Vanessa. Yo creo que cuando uno recoge una descalificación como esa sobre el proceso de paz, que era un proceso para la impunidad, y la reproduce tal cual sin explicarla, sin decir esto lo está diciendo fulano, creo que en radio eso puede ser un poco más fácil, pero en un periódico, como nos ocurrió a nosotros algunas veces, titulábamos así, pues la gente se queda con el título, entonces la gente se queda con esa idea. ¿Sí? Pero también había la mitad del país que no le gustaba el proceso de paz. Es que uno... Es cierto, pero porque hubo una campaña muy fuerte. La gente, es que empecemos por eso, porque la gente no entendía que se estaba negociando allá. Entonces, cuando la gente no entiende lo que se está negociando, cualquiera puede decir lo que quiera y vender cualquier idea, que me parece que fue lo que pasó. Por eso pasó lo que pasó en el plebiscito. ¿Cómo era en su vida de periodista su relación con las fuentes? Porque uno cubriendo conflicto donde todo el mundo le quiere meter los dedos a la boca, ¿no? Y que le publiquen en un periódico tan prestigioso como El Tiempo la versión propia. Sí. ¿Cómo lo manejaban? Pues bueno, yo creo que uno tiene, claro, como dice Vanessa, uno tiene que saber que la gente, primero, para qué la gente, si a uno lo buscan para contarle algo, para qué me están, hacerse la pregunta, ¿para qué me están buscando? ¿Por qué me están buscando? ¿Sí? ¿Qué quieren mostrar o qué quieren esconder? Uno siempre saber que en el caso de un proceso de paz, Vanessa, las FARC quieren vender su versión, el gobierno quiere vender la suya, y al final de cuentas lo que uno tiene que hacer es atar cabos. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿En qué contexto me lo están diciendo? ¿Y en qué momento me lo están diciendo? ¿Sí? Y empezar a atar cabos para decir, bueno, aquí me quieren usar, ¿sí? Sí, para que me están buscando. Todo el mundo lo quiere usar. A uno como periodista todo el mundo lo quiere usar, pero ahí donde se prueba la experiencia de uno, Vanessa. Cuando uno tiene ya experiencia, pues uno ya sabe cómo torear un poco esas cosas. Marisol, entonces usted sale a la Escuela de Periodismo del Tiempo, luego se va para Cali como corresponsal. Me voy como corresponsal y a trabajar en un periódico local que tenía ya El Tiempo. ¿Qué era cuál? Una edición local, se llamaba El Tiempo Cali. Sí. Y entonces era El Tiempo corresponsal para Bogotá y trabajaba en la edición local, sí, que todavía El Tiempo conserva esas ediciones locales, exacto. Y luego me voy a Medellín, Vanessa, en Cali muy corto tiempo, porque pues me voy a Medellín y llego a Medellín a finales del 94, cuando está comenzando fuerte la pelea entre los paramilitares y las FARC en Urabá, sí, una pelea que se extiende luego a todo el país.
y bueno, y que dejó todos los muertos, la tragedia que usted conoce y que todos los colombianos conocemos, Vanessa. Y ahí es cuando usted hace este clic del periodismo de conflicto. Digamos, ¿por qué usted Medellín se experimenta, se vuelve experta en paz? Mire, conflicto. yo me vuelvo experta en paz porque precisamente llego a Medellín en un momento en que los paramilitares deciden sacar a las FARC, comenzando por el norte del Urabá antioqueño y hacer el recorrido por todo el país. Yo llego en un momento en que, sí, yo era joven, pero hay un periodista más de más trayectoria que yo y le dice, vaya a hacer un recorrido por allá que la cosa está muy complicada. Y él dice, no, yo por allá no voy. Pero yo dije, yo sí quiero ir, sí. Entonces yo termino enganchada cubriendo todo lo que era la guerra. Esto era masacres semanales, Vanessa, de las FARC contra los obreros bananeros, de los paramilitares contra las FARC. ¿Ahí ya tenía hija o no? Sí, ya tenía hija. Tenía Chiquita. una niña muy pequeña, que vivió con una mamá muy ausente por tanta viajadera. Claro, Sí. y entonces comienza a hacer estos cubrimientos. Exactamente, yo comienzo a hacer el cubrimiento, pero luego en un momento dado llego a Bogotá, justo a la sección Bogotá, ¿sí? Y en la sección Bogotá, pues empiezo a conocer Bogotá, voy a los barrios más, o sea, que uno no imagina nunca que Bogotá tiene sectores tan marginales, ¿sí? Conozco mucho Bogotá, pero estando ahí, yo llego cuando hay proceso de paz del Caguán, ¿sí? Y entonces me dicen, bueno, antes llego a ser editora nocturna y estando de editora nocturna me dicen, bueno, usted que tiene tanta experiencia en cubrimiento de conflicto, ¿por qué no se viene a hacer su editora de paz? En ese momento empiezo a cubrir el proceso de paz del Caguán, también una experiencia muy importante para llegar luego a cubrir el proceso definitivo de paz con las FARC, sí, muchos años después. Marisol, usted una experta en temas de paz, cubrió la guerra, cubrió el acuerdo de paz, la sacan cuando la paz da frutos en Colombia, no va a poder cubrir la implementación, pero en esos 25 años el periodismo la hizo llorar. Muchas veces. No, pero lo hace llorar uno todos los días, qué cosa. Sí, muchas veces. ¿Y cuál fue el episodio más duro en esos 3 momentos de esa carrera tan brillante que usted ha tenido? Mire, yo creo que el 98 había un proceso de paz incipiente con el ELN y había habido una reunión muy importante en una zona de Antioquia que se llama Río Verde, pero a los 2 días el ELN explota el oleoducto de Machuca en el nordeste antioqueño, mueren 80 personas quemadas, entre ellos la mayoría muchos niños de los que no quedó nada que reconocer, ¿sí? Nada que reconocer. Fue un episodio muy doloroso. La ruptura de paz del Caguán, del proceso de paz del Caguán también fue muy impresionante. Es que yo creo que y luego llegar a Noruega y ver esas FARC ya prácticamente acabadas, es decir, cómo están de viejos todos estos señores de las FARC y siguen haciendo la guerra. O sea, son muchos momentos, son... A Noruega, en Oslo, cuando fue la instalación de la mesa. Exactamente, cuando allá hacen el lanzamiento oficial del proceso de paz que finalmente termina con las FARC como guerrilla. Bueno, yo decía, ¿cuántas veces más estaremos aquí en un proceso de paz? Este será el definitivo. O sea, son muchas preguntas, mucho sufrimiento que me tocó ver, muchas masacres, obreros bananeros masacrados por las FARC con las manos amarradas. Muchas cosas, o sea, eso es realmente mucha vida, de verdad. ¿Y hoy en día se arrepiente de haber dejado a su hija tanto? Yo creo que es un costo muy alto. Sí. ¿Se arrepiente? No me arrepiento porque hoy ha entendido ella que lo hice porque, pues bueno, porque esto me apasionaba, porque no sé, yo siempre he pensado que el periodismo es servicio y parte del servicio es contar la tragedia que uno ve, ¿sí? Creo que lo ha entendido, ¿sí? Después de muchos años creo que lo ha entendido. Y ahora la abraza tranquila y dicen, bueno, hágale mamá para el consejo. Esa es otra batalla, ¿no? Otra batalla, Vanessa, otra batalla, sin duda otra batalla, porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué hace uno? Decía una persona, ahora pregúntenle a Marisol cuál es ese salto del periodismo a la política. Aquí tenemos toda la lista. Exactamente, pues eso sucedió de una manera también muy inesperada, como la salida del tiempo. Carlos Fernando Galán, como muchas personas, me llamó pues a decirme, bueno, Marisol, mi reconocimiento. Pero usted, pausa ahí. Sí. Usted conocía a Galán porque él era editor político del Tiempo, pero hace un montón de años. Fuimos compañeros de redacción, claro. Sí, yo era la jefa de corresponsales y él era editor político, entonces compartíamos. Hace 10 años o más, ¿no? Hace muchos años, sí, y fue 2005, 2006, tal vez,
y hablábamos mucho de política porque además estábamos muy cerca en la redacción, ¿sí? Compartíamos ideas, me acuerdo que él tenía una columna, entonces a veces compartíamos ideas para la columna. Y pues claro, yo conocí a Carlos Fernando, creo que tenemos hasta un premio que nos ganamos en conjunto con los equipos de trabajo de los dos sobre política y relaciones con los paramilitares. Y bueno, él me conocía y me dijo ese día que me llamó a decirme, bueno, Marisol, pues me solidarizo por su salida del tiempo. A mí se me está ocurriendo una idea, ¿por qué no encabeza la lista para el Consejo de Bogotá? Y yo en ese momento, pues a mí se me prende el bombillo y ¿Eso digo, fue pero el bueno, mismo día? Sí, llevaba yo 2 días de haber salido del tiempo y me dice, Marisol, ¿por qué no me encabeza la lista al Consejo? Y yo dije, bueno, pues si yo he pensado que la política es servicio, la política bien hecha como yo me la imagino es servicio, pues ¿por qué no? Otra cosa, otro reto. A Carlos Fernando Galán lo conozco pues desde hace rato, me parece un hombre con ideas frescas, me parece un hombre decente, me parece un hombre conciliador y yo creo que yo soy fundamentalmente conciliadora, Vanessa. Sí, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con él que en esta ciudad lo que hay que hacer es buscar puntos de acuerdo. En la ciudad y en el país, sí. Bajarle un poquito Por los supuesto. decibeles a todo, ¿no? Porque también los periodistas a veces nos metemos en unos debates y unas peleas que terminan metiéndole gasolina a un país muy incendiado. Exactamente, yo creo que Colombia no necesita gasolina. Colombia necesita puntos de unión. Bogotá necesita que la gente se una para sacar adelante las cosas que necesita, para superar tantos problemas que tiene Bogotá, Vanessa, como movilidad, como seguridad, en fin, todo lo que necesita Bogotá. ¿Usted qué tanto conoce Bogotá? Pues bueno, yo le estaba contando ahora que yo llegué a Bogotá hace 20 años justamente a trabajar en la sección Bogotá y trabajé en temas de seguridad en la sección Bogotá, sí, entonces es una cosa, mire que hasta el destino, ¿no? Es que la vida vuelve va y me cogiendo, lleva, ¿no? Sí. Yo me he dicho, ¿por qué? La vida lo sorprende a uno un montón. Exactamente, la vida me ha sorprendido. Yo llegué a Bogotá a trabajar en la sección Bogotá, trabajé en la sección Bogotá, conocí muchísimo Bogotá y me entendía con todos los temas de seguridad en Bogotá, ¿sí? Entonces, pues yo de Bogotá conozco la parte bonita, la parte más triste, luego me fui a otros temas del periodismo, pero creo que hay una fortaleza en los periodistas, en particular en mi caso, Vanessa, y es la investigación y la denuncia. Yo creo que mi punto central en el Consejo de Bogotá es llegar a fiscalizar, ¿sí? A fiscalizar y hacer control político en un momento en que van a construirse grandes obras en Bogotá. La primera línea del metro, las troncales de Transmilenio por la calle 68, por la avenida Ciudad de Cali. Fíjese usted, Vanessa, que hay una cosa que no le puede volver a pasar a Bogotá y es lo que ocurrió con el Transmilenio por la calle 26. Era impresionante, pues el tiempo que en la avenida 26. Años y años de uno llegando a trabajar y ver la calle 26 absolutamente paralizada, destruida, que no pasaba nada. Yo creo que el control político va a ser uno de mis fuertes en el Consejo de Bogotá, porque yo lo que quiero es estar pendiente de esas obras, no solo que no se las roben, sino que haya eficiencia, rapidez en los trabajos, porque no nos puede volver a pasar lo que pasó con la calle 26. Que las hagan. Sí. Y en materia de seguridad, ¿qué hacer? Porque es una de las preocupaciones más grandes. Está disparado el tema de hurto de celulares, los rompevidrios, el robo en los semáforos y a eso sumándole la reincidencia que hay en estos delincuentes. Pues fíjese, lo siguiente que hay una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Fernando y es que aquí siempre se le pone mucho cuidado al ladrón del celular, al ladrón de la bicicleta, al ladrón de carros, pero lo que no se tiene mucho en cuenta es que hay unas estructuras criminales muy poderosas detrás. O sea, los muchachos roban celulares porque saben que hay quien se los compra, que roban bicicletas porque saben quién se las compra para desbaratar y armar otras, y lo mismo con los carros. Entonces hay que ir detrás de la gran estructura criminal que alimenta esa cantidad de hurtos. Y por supuesto, pues también un trabajo muy fuerte de cultura ciudadana para que la gente no compre nada. Robado. Nada de segunda, ni autopartes, porque están contribuyendo con organizaciones criminales que son las que están alimentando esa cantidad de inseguridad en Bogotá. Hay un señor que se llama Luis Fernando Vélez que hace una pregunta que me pareció muy interesante, sí. Y es ¿qué proyecto tiene para las personas en condición de discapacidad? Pues bueno, yo creo que hay uno de los grandes problemas que tienen las personas con discapacidad son el problema de las obras de infraestructura que tienen, justamente que no se piensan para las personas con discapacidad. Mire, yo me acuerdo, pues el primer metro que tuvo Colombia, pues Medellín, uno de los grandes debates al comienzo era ¿por qué no hay accesos para los discapacitados? ¿Sí? Y si usted se da cuenta ahora, Vanessa, usted encuentra estaciones de Transmilenio, ¿sí?
que no tienen accesos para una persona que va en silla de ruedas. No, pues Piensen nomás en la Pepe Sierra. Es inverosímil. ¿Cierto? Edificios, las calles, es decir, no vaya tan allá con discapacitados, con una mamá con un carrito. Hágame el favor. Un coche. Sí, y entonces usted para subir a la estación, ¿no? Por una escalera, o sea, y si no puedes caminar, entonces ¿cómo llegas a la estación? Yo creo que esa es una de las principales cosas que hay que hacer pensando en los discapacitados, específicamente la gente que tiene problemas de movilidad, es pensar que la infraestructura que se construya en esta ciudad piense en todo el mundo. Por eso está hablando de Bogotá para la gente, ¿sí? Por eso esta campaña se llama Bogotá para la gente. Marisol, que usted, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Estamos hablando con Marisol Gómez, que es la cabeza de la lista del Consejo de Bogotá de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía, ex periodista del periódico El Tiempo. Ahora entra a la política, estamos leyéndolos, siguiendo sus preguntas. Marisol, usted ¿cuánto se demoró en decirle que sí a Galán? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo me demoré, creo que, no sé, 1 hora. Sí, porque, como le digo, esa fue una semana. Fue una semana bien particular porque hacía 2 días que yo había salido del Tiempo y él me llama. ¿Usted sale del Tiempo y qué hace? Bueno, usted coge su cartera y me voy. Bueno, ¿qué? yo saco mi cartera y yo me voy, llego a mi casa, bueno, empiezo a recibir muchísimas llamadas. Entonces, digamos, me pasé parte del tiempo, Vanessa, recibiendo muchas llamadas de la gente, entre ellas la de Carlos Fernando. Entonces yo digo, bueno, yo pienso que la política tiene que tener más ciudadanos y menos políticos. Bueno, entonces, y ocurre esta llamada ahora. Conozco a Carlos Fernando Galán, me gusta el estilo de Carlos Fernando Galán. Es un movimiento ciudadano, no es un partido político. A mí todo eso me gusta, pero sí, viene de un partido político. No, porque él tuvo, digamos, a Galán hay que reconocerle algo, yo creo, y es lo de Cambio Radical, ¿no? Esa pelea que se dio muy bárbara, que uno como periodista lo sabe y lo ve y lo reconoce. Una pelea muy bárbara por los avales de Cambio Radical. Por los avales de Cambio Radical. Él se fue de Cambio Radical porque no estuvo de acuerdo, digamos, con esos avales. Esa coherencia, pues no hay tanto político que la tenga, ¿o sí? No. No hay tanto político, no hay casi ningún político, Vanessa. Sí. Y yo creo eso que... lo digo desde el periodismo, pues. Usted sí, ahorita... porque uno como periodista siempre está atento a ver cómo se comportan los políticos. Y yo creo que esa fue una decisión que mostró el tipo de persona que es Carlos Fernando. A mí me parece que sería un gran alcalde para Bogotá, no solo porque conoce Bogotá, él fue concejal en el Senado, siempre trabajó por Bogotá, se ha estudiado Bogotá. Y ahora está estructurando un plan que a mí me parece muy interesante, es con la gente de Bogotá. Y entonces usted recibe la propuesta y se leyó el proyecto del programa de él o eso fue después. Claro, este es un proyecto, Vanessa, que se está construyendo desde que se comenzó la recolección de firmas, oyendo a la gente, y que sigue en construcción, porque va a ser una cosa que dice Carlos Fernando Galán, que a mí me gusta mucho, y es: un alcalde no puede solo, ¿sí? Un alcalde necesita hacer todo con la gente. Y por eso, digamos, frente a otros mandatarios y otros mandatos, pues un alcalde muy cercano a la gente. ¿Qué es el periodismo, Vanessa? Estar cerca de la gente, oírla, escucharla, transmitir sus necesidades desde el periodismo. Ahora es la posibilidad de decir desde el consejo, hacer cosas por esa gente. Yo creo firmemente en eso y por eso me encantó el reto y dije, bueno, excelente, pues ahora la vida me cambió el rumbo, pero de una manera... drástica, pero para mí creo que yo creo que estoy contenta, Vanessa, me gusta hacerlo desde un movimiento ciudadano. Tal vez si hubiera sido un partido el que me llama, digo no, pero esto de hacerlo desde un movimiento ciudadano, con una persona que conoce Bogotá, con una persona a la que conozco y en la que confío, creo que pues bueno, es un reto muy interesante y me gusta. ¿Y cómo tomó su familia esta decisión de pasar de tener una mamá periodista a una mamá que no tenía tiempo, pero ahora la voy a ver en campaña haciendo política en las calles de Bogotá? Bueno, pues lo mismo. Ahora sí, yo pensé que iba a ver más a mi mamá y ahora creo que no la voy a seguir viendo, pero pero creo que lo importante sí es el apoyo de la familia, el apoyo de mi hija, el apoyo de mi esposo. Creo que eso es muy importante porque uno al final de cuentas es más que un periodista o más que una persona que entra a trabajar por la gente de la política, pues es una persona con familia. Marisol, ¿y qué será más fácil? ¿Buscar exclusivas, primicias, grandes entrevistas, a tener que salir a buscar voto a voto? Yo creo que ese es el reto, es lo mismo, porque es que salir a buscar no es tan fácil. Vanessa lo sabe muy bien, ustedes lo saben muy bien, no es fácil cuando uno está corriendo, por ejemplo, un proceso de paz tan
secreto como el que fue el proceso de paz con las FARC, intentar encontrar un dato, encontrar una información, pues hay que salir a buscar, a convencer a la gente y sobre todo a convencerla de que este es un movimiento que quiere hacer la política, pero con la gente, desde la gente, de lo que la gente quiere. A mí eso me seduce muchísimo. Usted en esa época, siendo periodista, cubriendo proceso de paz, conflicto, todo esto, ¿guardó secretos? Sí. Muchos que le decían, esto no se puede sí, contar. Sí, pero guardé secretos, Vanessa, por un asunto de responsabilidad. Yo siempre me preguntaba, ¿qué utilidad tiene que yo diga esto? Sí, ¿para qué? Hay veces yo me preguntaba, si no va a servir para nada, ¿yo para qué lo digo? Y si de pronto puede ser peor que lo diga, pues ¿para qué lo digo? Sobre todo en los temas de paz, Vanessa, uno sí, yo en particular quiero decir que sí me guardé muchos secretos porque creo que no valía la pena, ¿sí? Siempre y cuando eso no comprometieran nada, digamos, de la seguridad nacional, ni comprometieran la vida de nadie. Simplemente saber que hay veces que hay que guardarse cosas, por el bien del país hay que guardarse cosas. 8:33, vamos a hacer una pausa rápidamente, estamos hablando con Marisol Gómez, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol, ya vamos a hablar de eso y también les voy a contar de Índigo. Carolina me está haciendo Paola Turbay que nos acordemos que a partir de este jueves en teatros arranca Índigo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, películas premiadas en los mejores festivales del mundo, en Cannes, en la Berlinale, en Sundance, vamos a hablar de eso en momentos también. 8:34, volvemos. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. ¡Deliciosa! ¡Y gustadora! Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 8:36, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Muchas preguntas. Bueno, esto de ser periodista y pasar a la política, ya nos ha explicado un montón. Sí. Pero hay experiencias que no han funcionado. Marisol Rueda en algún momento se lanzó también a la política y uno siempre, a uno siempre le dan ganitas, pues porque es un vínculo ahí como una línea, ¿no? Muy invisible. ¿Se la había pensado alguna vez en la vida? No, yo no me lo había pensado. Nunca. O sea, pues digo, esto fue una gran sorpresa, pero creo que fue una sorpresa oportuna y creo que cuando uno, Vanessa, ha sido periodista, pues tiene mayor sensibilidad con el tema de los ciudadanos. Yo creo que sí. Yo creo que uno tiene, y esa pasión por investigar y por denunciar. Que o sea, usted quiere ir al Consejo a investigar. Yo quiero ir al Consejo a fiscalizar y hacer control político. No, pues se tiene que volver es fuente nuestra. Sí, a fiscalizar a su alcalde. Sí, a fiscalizar. Sí, porque ese fue una conversación que yo tuve con Carlos Fernando, es decir, él sabe, claro, él me conoce como una persona amistad independiente y hay que ir a fiscalizar y hacerle control político al alcalde. Claro que sí, eso digamos que eso no se negocia, yo voy con lo que soy, a donde sea, antes estaba en el periodismo, con principios, en las cosas en las que creo y las que defiendo, y ahora igual.
Por ejemplo, otra de las preguntas de nuestros tuiteros es qué tan lejos está del discurso de Peñalosa, y acá incluye una pregunta mía también, es cómo califica el gobierno de Enrique Peñalosa y cómo esa campaña que últimamente ha sido tan polémica y ¿son realmente impopulares pero eficientes? Pues bueno, yo pues creo que yo en esto, para responder a esa pregunta, sí quiero ser, o sea, yo estoy casada completamente con Carlos Fernando Galán, o sea, no vamos a hacer una campaña al Consejo contra nadie, ni para criticar a nadie. ¿Y eso lo hablaron en la negociación de quién va para la fila y cómo? Sí, completamente, o sea, es que yo creo que parte de lo que le pasa a Bogotá, como le pasa también al país, como ustedes bien lo decían ahora, es el tema de quién pelea contra quién, cómo destruimos al otro. No, aquí se trata de tomar de todos lo bueno, ¿sí?, y cambiar lo que no consideramos que no está tan bien. Por ejemplo, ¿qué tomaría de una candidata como Claudia López, que en su discurso se le ha conocido por polarizar, por dividir, y que está también en un juego, en un sector del todos contra Clau? Pues yo creo que, no, yo a Claudia la respeto mucho y yo dejaría ahí, porque a mí, yo vuelvo y digo, esta no es una campaña contra nadie, es una campaña para hacerle propuestas a Bogotá y para construir a Bogotá también con las propuestas de la gente. Entonces yo creo que todos tienen cosas buenas y a la hora de unir lo que tenemos que hacer es unirnos por Bogotá. Y en esa unión de pronto ustedes aceptarían en algún momento, la campaña aún está arrancando, a esta primera coalición que ya se ve de la centroderecha entre Ángela Garzón y Miguel Uribe, o viceversa? No, en este momento pues lo que yo sé y lo que yo he conversado con Carlos Fernando Galán es que él en este momento no ha pensado en alianzas, no tiene en mente alianzas, de manera que en ese tema pues sería como especular. Él quiere ser un candidato de centro y se ha identificado como un candidato de centro, cosa que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que los extremos nunca son buenos. Marisol, usted, ahora que estábamos hablando hace unos momentos sobre lo de Santrich, que creo que pues sí, mañana vamos a tener que decir todos que de alguna manera, no sé si nos equivocamos dándole el beneficio de la duda, o era lo que tocaba en el momento. O sea, creer un poco en que Santrich podría, no sé si fuimos benévolos. Digamos, hoy que usted está fuera del periodismo, que está fuera de los titulares del periódico El Tiempo, después ahora que ve los zorros desde la barrera, quiero ahondar un poco más en el tema de Santrich, porque hay un montón de gente preguntándome sobre eso. Sí. ¿Cómo lo ve? Pues mire, yo creo que es que eso no tiene que ser si el periodismo se equivocó o no se equivocó. Yo creo que se equivocó. Si Santrich no aparece mañana, se equivocó Santrich, no el periodismo. Porque yo creo que cuando uno hace el periodismo, que lo tiene que hacer, está simplemente contando los hechos. ¿Sí? En un momento contamos que estaba en la Jurisdicción Especial para la Paz, que la JEP tomó una decisión que no le gustó a una parte del país, pues estábamos nosotros contando lo que la JEP decidió. La Corte Suprema toma el caso, toma una decisión en derecho, y eso es lo que nosotros tenemos que respetar la institucionalidad. Y en este momento, si él no aparece, está irrespetando todo. Entonces, no nos equivocamos nosotros. Hemos contado, creo que defender el proceso de paz, me parece muy buena su pregunta, Vanessa, porque defender el proceso de paz... ¿Usted defendió el proceso de paz? Defender el proceso de paz no es defender a Santrich. Ni defender en su momento el proceso de paz era defender lo que hacían las FARC. Claro que no. Y usted que vio todas estas masacres, todo lo que nos estaba comentando hace algunos momentos, hoy en día cuando ve que hay estas disidencias de las FARC, pero que al mismo tiempo pues hay unas zonas de reintegración y reincorporación donde hay guerrilleros, 8.000, 10.000 guerrilleros que están allí trabajando. ¿Qué le diría desde la Marisol política, no la periodista que se dedica a informar básicamente, sino desde la Marisol política, a las mamás, a las víctimas, a todos aquellos que hoy en día dicen es que yo no puedo perdonar a nadie de las FARC porque es que a mí me mataron a mi familia? Yo estuve ahí en los pueblos, ahí me pasó esto. ¿Qué le dice la política a esa gente? Mire, yo lo que le digo, Vanessa, es lo siguiente. Yo creo que no hay país que pueda desarrollarse si no tiene superados sus conflictos. Yo creo que es que un proceso de paz es más que la paz con las FARC, más que el silencio de los fusiles de las FARC, es el desarrollo que puede tener el país sin conflicto. Yo creo que en eso Juan Manuel Santos la tenía clara. Creo que pensó como un estadista, que sabía que pues este gobierno que él hizo pudo haber sido muy polémico por el tema de la paz, pero lo que dejaba era una herencia muy importante. Yo creo que no hay mejor cosa que le pueda pasar a un país que
que haber logrado hacer la paz con las FARC después de 50 años. Sí, hay disidencias, Vanessa, pero dígame qué proceso de paz del mundo no tiene disidencias. No, pues claro. Es decir, y eso creo que hay que recalcarlo. Yo sí prefiero a los exguerrilleros haciendo zapatos, las botas que se me dio la otra vez el presidente Iván Duque. Prefiero a los exguerrilleros yendo a participar en un campeonato de rafting. Por favor. Del campeonato de rafting, sí. Por favor, o sea, ¿eso quién se lo imaginaba? ¿Quién se imaginaba eso? Yo cuando veía a todas estas guerrilleros de las FARC caminando hacia las zonas de reincorporación, yo decía, me tocó ver esto, me tocó verlo. Yo que cubrí tanto la guerra, por Dios, o sea, la gente, ¿será que no entiende la dimensión de esto? Yo espero que la gente lo entienda, yo espero que en algún momento, Vanessa, la gente entienda eso. Porque hay como una sensación de condescendencia con los exguerrilleros de las FARC y no con los exparamilitares. ¿Condescendencia? No sé si la palabra es condescendencia, pero tal vez una comprensión o respeto por la decisión histórica que tomaron en su momento. Digamos, yo tengo esa sensación, no sé si estoy equivocada, y por eso entrevistamos aquí al Tuzo Sierra hace poco, porque decía, bueno, si uno entrevista a Timochenko, a Santrich, al mismo Pablo Beltrán desde Cuba, cuenta el proceso de paz de las FARC un montón, todo el mundo, no todo, digamos, entendemos un poco como que es que entregaron las armas, entraron a un proceso de paz y un poco como ahí, sí, tal vez la palabra sí es condescendencia o comprensión o respeto por la decisión histórica que tomaron en su momento, pero no pasa lo mismo ni con Mancuso, ni con el Tuzo Sierra, ni con Jorge 40, ni con Hernán Giraldo, ni con Nodier Giraldo. Mire, yo creo que todos estos que también hicieron un proceso de paz. Yo creo, mire, yo en su momento también cuando hubo proceso de paz con los paramilitares también pensaba lo mismo que pienso ahora, es menos gente armada, menos gente haciendo daño, y hubo disidencias y muy grandes, esas son las bandas criminales de ahora, Vanessa, pero yo vuelvo a decir, también fue bueno hacer la paz con los paramilitares, con los que se quedaron en la paz, ¿sí? Entonces también hay un Mancuso que se quiso quedar en la paz y desde el comienzo se le vio comprometido, ¿sí? Pero también hubo mandos medios o incluso mandos que desde la cárcel siguieron haciendo narcotráfico, que por eso se fueron extraditados a Estados Unidos. Yo creo que la paz es buena con todos y lo importante es que ellos cumplan. Entonces, bienvenido la paz con Mancuso, bienvenida la paz con la gente de los paramilitares que cumplió. Pero sí hay una cierta comprensión del proceso de paz de las FARC distinto al que hubo con los paramilitares. No, yo creo que los paramilitares en algún momento tuvieron el 35% del Congreso, ¿no? Esos vínculos con la política tan dura. Lo que pasa es que yo creo... como que hoy en día nadie se acuerda que es que esa gente se desmovilizó también. No, mire, yo le voy a decir una cosa, que el proceso de paz con los paramilitares trajo cosas tan buenas como que cuántos cuerpos, cuántas fosas comunes sí se destaparon en Colombia a raíz del proceso de paz con los paramilitares. Si ese proceso no hubiera tenido lugar, nunca habríamos sabido de miles de personas desaparecidas. De hecho, ese fue uno de los grandes trabajos que nosotros hicimos periodísticamente, fue contar la cantidad de muertos que habían aparecido por las confesiones. Si no hubiera habido proceso de paz con los paramilitares, probablemente habríamos sabido muy poco de las relaciones de paramilitares con políticos. No. Yo creo que las negociaciones de paz son buenas porque traen gente a la vida, traen gente a la ciudadanía, traen gente a construir país. Para mí no hay una diferencia, Vanessa. Cualquier grupo armado que quiera hacer la paz, creo que es bienvenido. Es que Colombia lo que necesita es pasar la página de violencia histórica que tenemos y que todavía no hemos superado, Vanessa. ¿Y no la pasaríamos entonces haciendo procesos de paz y procesos de paz y procesos de paz? Digamos, primero los paramilitares, las FARC, ahora nos tocará hacer otro con el Clan del Golfo y después con las nuevas disidencias de las FARC cuando ya se hayan yo creo que lo que pasa es que ahí es distinto. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es distinto, o sea, hablamos de paz en su momento con otras guerrillas, hablamos de paz con los paramilitares, creo que aunque muchos regresaron a las armas, hubo unos que permanecieron en la paz. Las FARC igual ahí tiene disidencias, pero tiene un importante grupo encabezado por Timochenko que yo siempre destaco porque le ha cumplido a la paz. Seguramente si hacemos un proceso de sometimiento con el Clan del Golfo, algunos no van a querer. Acuérdense que ya hay una división ahí, que hay un grupo que se desprendió del Clan del Golfo porque no estaba de acuerdo con una eventual sometimiento a la justicia. Con ellos hay que hablar de sometimiento a la justicia porque ya el gobierno pasado y este gobierno lo han dicho, no es un proceso de paz porque es gente que dedicada completamente al narcotráfico, ¿cierto? Simplemente son beneficios judiciales, pero yo creo que toda la gente de Colombia que quiera construir este país y quiera venir y decir, yo doy esto a cambio de esto, es bienvenida. ¿En qué se diferencia ese Clan del Golfo
de hoy con lo que fueron en su momento las FARC, con lo que fueron en su momento los paramilitares? Pues es que el Clan del Golfo es una especie de reciclaje, Vanessa. Ellos, gente del Clan del Golfo hizo parte de las guerrillas en su momento, o de las FARC o del EPL, ¿sí? Gente del Clan del Golfo hizo parte de los grupos narcotraficantes de Medellín, gente del Clan del Golfo hizo parte de los paramilitares. Ellos son todos esos reductos que han ido permaneciendo en la guerra y reclutando nuevas gentes. Entonces, sí, entre menos grupos que recluten jóvenes, claro, aprovechándose también, Vanessa, de la falta de Estado, porque ¿de dónde sacan los muchachos que quieren empuñar un fusil? ¿Que quieren ir ahí? ¿De dónde? De esas zonas donde no hay Estado, donde no hay oportunidades. Todos ellos se alimentan de eso. Entonces, yo creo que entre menos grupos armados tengamos, pues Colombia tiene más oportunidades de dar el salto al futuro, el salto al desarrollo, que es lo que debería hacer, no sé, cualquier sociedad pensar que en es lo eso. que corresponde, además, ¿no? Exactamente. Un país es que no todavía entiendo, se está matando los unos contra los otros. Exactamente, es que uno no entiende por qué increíble. la gente cuestiona tanto. Yo no cuestiono el proceso de paz con los paramilitares, eso fue defectuoso, pero tuvo muchas cosas buenas como eso de que supimos dónde había muchos muertos y dónde de la estaban JEP, enterrados. Y fíjese que por cuenta de la JEP nos estamos enterando de las atrocidades que pasaron, por ejemplo, en el capítulo de los falsos positivos. Que tal esos testimonios de coroneles. Entonces, y de miembros del ejército. Y fíjense, Vanessa, que entre las víctimas, la mayoría de las víctimas están dispuestas a perdonar, sí. La mayoría de las víctimas lo que quieren es, bueno, ya llegó la hora de pasar la página y de trabajar todos por Colombia. Lo que pasa es que también hay un uso político de las víctimas, de algunas víctimas, sí, eso tampoco hay que desconocerlo. Aquí hay una pregunta interesante de Philip Wodak, dice: pregúntele, Vanessa, pregúntele a Marisol cuál es su propuesta, si la tiene, con respecto a las víctimas del conflicto armado en el país. Mire, yo creo que las víctimas, en primer lugar, digamos que fiscalmente es muy difícil hablar de una reparación económica, digamos, significativa para las víctimas, pero a mí me parece que las víctimas, lo primero que tiene que, la primera reivindicación de las víctimas es, y eso lo dicen ellas, no lo digo yo, es que no se repita la historia que ellas sufrieron. ¿Y cómo no se repite? Cuando se acaban los grupos armados, ¿verdad? Entonces, por eso había que acabar con las FARC, había que acabar con los paramilitares, hay que acabar con las bandas criminales, hay que acabar con la gente que está matando, por ejemplo, a los líderes sociales o a los propios excombatientes de las FARC. Yo creo que las víctimas son oportunidades, es decir, gente que queda tan herida, que tiene la generosidad de perdonar. Oye, lo mismo que puede hacer un Estado es decir, garantizarles educación, garantizarles salud, garantizarles una vida digna. Yo creo que es lo mínimo que puede hacer una ciudad por las víctimas, ¿sí? Creo que es lo mínimo que puede hacer por ellas. Marisol, ya que estamos hablando con Marisol, la política en campaña, el Consejo de Bogotá, no puedo dejar de hacerle una pregunta, y es que estamos a un mes del primer año de gobierno del presidente Iván Duque. ¿Para dónde lleva el presidente Duque el país? Es que el problema es que yo creo que no están muy claros en este momento sobre para dónde vamos. Yo creo que el presidente Iván Duque es un hombre bien intencionado, pero que hace parte de un partido político que no lo deja trabajar, y en ese sentido, pues lo que uno esperaría es que en algún momento él decida, manejar la situación, ¿sí? Porque dice que no lo dejan trabajar. Porque a veces da la impresión de que él quiere mantener una buena relación con el partido, y él tiene que elegir entre ser el presidente de los colombianos o ser parte o sentir el peso de haber sido elegido por un partido que es muy polémico, un partido que se ha opuesto de manera radical a muchas cosas del proceso de paz. Yo creo que él tiene que tomar una decisión. ¿Tomar distancia sería esa decisión? ¿Tomar distancia del partido? Él tiene que tomar una decisión en algún momento. Como Santos. Como Santos en su momento con Álvaro Uribe. Sí. O sea, uno no tiene por qué sentirse en deuda con un partido, porque al final de cuentas él gobierna para Colombia, y Colombia somos todos, no es el centro democrático. Marisol, ahora que nos está hablando de los grupos armados ilegales, ¿qué tanta es la presencia de las FARC, de los helenos, de las disidencias en Bogotá? Pues mire, ¿Qué tan reto es para la concejal Marisol Gómez? Mire, yo le voy a decir una cosa, Vanessa, que de pronto acá se habla poco. Ahorita que hablábamos de las organizaciones criminales en Bogotá,
en Bogotá no se sabe mucho se sabe un poco que el Clan del Golfo tiene acá algún grupo. Ustedes saben que todo esto se mueve por el tema del narcotráfico y el microtráfico. Nosotros pues tenemos investigaciones que de verdad, eso en algún momento se podrá contar, pero bandas criminales de Antioquia, por ejemplo, tienen aquí personas ya copando los territorios de Bogotá para manejar el microtráfico, ¿sí? Yo sé puntualmente de una banda de Medellín que tiene un sector de Chapinero. Sabemos también que el Clan del Golfo... ¿Por qué no lo publicó de periodista? Bueno, porque son cosas que uno tiene que, primero, recoger mucha información. O sea, uno tiene el dato, pero tiene que empezar a investigar. Tiene un dato y tiene que empezar a mover periodistas para decir, bueno, vamos a ir a tal lugar, nos vamos a parar en tal lado, vamos a investigar, incluso a investigar sin que a veces sepan que uno es periodista. Eso lo hicimos muchas veces nosotros, por ejemplo, con el tema de la rumba y cómo vendían la droga en los sitios nocturnos de Bogotá, ¿sí? Hacernos pasar como ciudadanos que íbamos a la rumba y a consumir, ¿sí? Yo creo que ese tipo de cosas hay que hacerlas. El ELN tiene un frente urbano creado con la clara intención de tener una presencia fuerte en Bogotá. Los atentados, hay que hablar del atentado Landino, que tal vez es el que más recuerde la gente, pero los atentados a las sedes de bancarias, exactamente, a las sedes de algunas EPS, claramente el ELN tiene un grupo urbano dispuesto a golpear muy fuertemente las capitales y puntualmente en Bogotá. El atentado a la Escuela General Santander es la muestra de todo eso. ¿Es más o menos que antes? Digamos, ¿de qué manera el proceso de paz con las FARC terminó afectando la seguridad en términos de grupos armados, pues no bandas criminales, sino grupos, o sea, las FARC, los helenos en Bogotá? Yo creo que lo mismo que en el resto del país, es que en la medida en que el Estado no asume el control de las zonas que dejan las FARC también tenían un componente urbano muy importante, pues llega el ELN, llegan las bandas. Lo que pasa en Tumaco puede pasar perfectamente en Bogotá, guardadas las proporciones y de distinta manera, Vanessa, sí. Ellos tienen, el narcotráfico está de por medio, en las capitales el microtráfico, y ahí siempre hay quien quiera hacer ese negocio. Entonces, si no lo hacían las FARC, los hacen otros grupos armados. El gran problema es que efectivamente las FARC no era el único problema que tenía Colombia, ¿no? No era el único problema, tenemos muchos problemas y para eso tenemos que trabajar mucho. Tenemos a la concejal Marisol Gómez, lista para ir al Consejo de Bogotá. Lista para ir al Consejo de Bogotá. ¿Qué le asusta? ¿Qué me asusta? Nada. Los políticos, la politiquería, ¿sí? Creo que eso, pero con la idea de ir a hacer control político, de ir a fiscalizar, y yo vuelvo y reitero, o sea, vienen obras de infraestructura tan importantes para Bogotá. El tema de la seguridad a mí me gusta muchísimo, y como estoy convencida de que aquí hay bastantes grupos armados muy guardaditos, viviendo el narcotráfico, viviendo el robo de los celulares, viviendo el robo de las bicicletas, viviendo el robo de carros, pues yo creo que son temas que a mí me apasionan y son temas a los que yo le voy a meter la ficha. ¿Y por qué deben votar por Marisol Gómez hoy todos los bogotanos que la están escuchando en las diferentes localidades? Bueno, los ciudadanos que no me conocen, porque por la experiencia que tengo para investigar y denunciar, por la decidida intención que yo tengo de ir a fiscalizar las obras. La gente lo que más le preocupa en Bogotá es que se roben la plata que da para las obras. Pues porque además estamos aburridos de que se la roben. Estamos aburridísimos de que se la roben. Entonces yo me voy a ir a cuidar la plata de los bogotanos, ¿sí? Me voy a ir a cuidar, a fiscalizar que las grandes obras que vienen ahora para Bogotá realmente sean obras que se hacen a tiempo, porque es impresionante ver cómo Bogotá comienza una obra y cuánto se demora una obra en Bogotá. Yo no sé si alguna ciudad tiene récord tan importante en eso como Bogotá, que comienza una obra y parece que nunca la termina. Nunca, impresionante además porque uno ve, no sé, esos países orientales, uno dice cómo, en qué momento levantan esas torres que se demoran un mes, 2 meses, 6, levantan unas torres, hacen unos puentes colgantes con conexiones, viaductos, de todo. Miren ustedes el deprimido de la 94 que parece de juguete. ¿Cuánto se demoraron y cuánta plata se robaron? Lo mismo en la calle 26, que fue la última, digamos, la última troncal de Transmilenio que tuvimos. ¿Cuánto hace que no hacemos una nueva troncal? Porque aquí no pasa nada, porque aquí no se mueven las
las obras. Eso es lo que yo quiero hacer, estar pendiente de esas obras que van a comenzar, de fiscalizar cómo se va a gastar la plata y también, por supuesto, de que se muevan, porque es que es muy preocupante Bogotá. Yo no sé, a veces como que nos acostumbramos a eso, me parece muy preocupante que la ciudadanía se acostumbre a que comienzan una obra y diga, bueno, vamos a ver cuándo la vemos. Creo que eso se tiene que acabar. Sí, 10 años y ahí vemos a ver. Carolina, a partir de hoy y hasta el 14 de julio, ¿no? Sí, bueno, inscripción de cédulas en todo el país. Entonces hay que aprovechar para ir a todos los puestos de votación, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De verdad que es facilísimo. Si a usted le cuesta trabajo votar porque tiene la cédula inscrita, no sé, en Cali y vive en Bogotá, vaya al puesto de votación, se demora literalmente media hora. Yo como la vivo cambiando de puesto. Pues sí, porque digo, bueno, este año me va a tocar trabajar, entonces le escribo cerca a Caracol, no, este año me va a tocar, voy a estar en tal sitio, entonces le voy, de verdad, y además también lo hago como por experimento a ver si se demora o no, y siempre lo digo, se demora uno media hora, es una cosa súper rápida. Es muy rápido, y digamos que en eso ha avanzado Bogotá, es de ser unos puestos organizados, uno llega en 10 minutos fácilmente. Facilísimo, y votar pues también es bueno, mucho más fácil. Es que votar es una necesidad. Yo creo que es que no es una obligación. La gente tiene que ver, si yo voto, o sea, yo tengo derecho a reclamar, y si yo voto, pues voy a elegir a la gente que yo quiero que haga cosas por Bogotá. Yo creo que hay que entrenar la conciencia ciudadana también, Vanessa. ¿Cómo se sintió ahí al otro lado sentada? ¿Extraña el periodismo o le parece rico la parte de ser entrevistada? Me parece chévere. Sí, pues toda la vida entrevistando, siempre uno es que sí, bueno, ya uno sabe, usted sabe, Vanessa, uno como periodista dice, bueno, yo puedo hacer todas las preguntas que quiera y el entrevistado también puede decidir qué me contesta. Exactamente, sí. Bueno, pues Marisol, bienvenida siempre. No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias pues a la gente que preguntó, por supuesto que tienen derecho a preguntar y bueno, el salto de eso no es un salto mortal, no es un salto, es simplemente la vida me cambió el rumbo, pero creo que me cambió el rumbo de una manera, digamos, que me gusta y yo estoy dispuesta, así como fui la gente que digamos que me conoce haciendo periodismo, sabe qué clase de periodismo hago, pues o sea, ahora, yo tengo que seguir, yo voy a seguir siendo la misma también en la política porque obsesiva, obstinada, juiciosa, explicando. Sí, y sobre todo decente, que yo creo que eso le hace muchísima falta a la política de este país, decencia y no pelear, Vanessa, hay que unirnos para hacer cosas buenas por la ciudad. Estoy completamente de acuerdo con usted y escucharnos, que es lo que hacemos en este programa todos los días. Gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes, todos los que participaron en Numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Gracias por escucharnos. Otra Mesa Blue. Nos vemos y nos oímos mañana.